Buenos días, nuevamente estamos aquí para seguir profundizando en el sacramento del matrimonio. En la ocasión pasada comentábamos en uno de los puntos del ritual cómo cuando se hacen los votos, el juramento, la entrega de uno al otro de los novios, aparece una parte en la cual, puestos frente a frente, se dice uno al otro: yo, fulanito, te acepto a ti, fulanita, como mi esposa. Y apuntábamos cómo era necesario el tener en claro o en muy concreto, muy nítido este aspecto de a ti, fulanita, porque decíamos, nos casamos con una persona, no con una idea, no con un prejuicio, lo llamamos nosotros. La palabra prejuicio, pues se entiende, es un juicio previo antes de conocer algo. Por tanto, los prejuicios no dejan de ser ideas que uno tiene de las cosas antes de conocerla. Por eso creo yo que muchas veces es importante profundizar en este conocerse. ¿Y cómo profundizar en este conocerse? Es darse tiempo, es conocerse uno mismo para ser capaz de conocer a los otros, conocerme yo en relación con el otro, cómo soy yo contigo, cómo soy yo sin ti, cómo soy yo en definitiva. Y en la medida que seamos capaces de conocernos, en esa misma medida también seremos capaces de conocer al otro. No hay un otro si no hay un yo. Primero está así. Uno se conoce, uno se identifica y después conoces al otro. Y ese otro entonces, ¿quién es ese otro? Pues ese otro va a ser un alguien también. Una persona muy concreta, con sus cualidades, con sus defectos, con sus limitaciones, con sus potencialidades. Y en definitiva, se trata entonces, antes del matrimonio, conocer a ese otro. Nosotros este tiempo, precisamente del conocerse, le llamamos noviazgo. Yo creo que el noviazgo es una etapa de la vida, una etapa de la relación sumamente importante. Estoy convencido que ese tiempo previo al matrimonio va a ser como el cimiento de una casa. Imagínense ustedes una casa que tiene muy buenos cimientos, que tiene unos cimientos fuertes, pues sobre de esos cimientos fuertes se puede construir cualquier cosa. Una casa grande, una casa alta, una casa de un material, una casa de otro material. Entonces, ¿qué importancia y qué valor habrá que darle entonces al noviazgo? Un noviazgo que muchas veces en nuestra sociedad se vive de cualquier manera, un noviazgo en el cual a veces no se trata de conocer a la persona o no se conoce lo suficiente para poder decir te conozco. Ciertamente no se conoce nunca en totalidad a una persona, pero al menos requerimos de un mínimo elemental, de un mínimo básico para poder decir quiero comprometerme contigo, quiero estar contigo, quiero compartir mi vida contigo. Al menos esa parte tendremos que conocerla o se tiene que conocer. ¿En qué tiempo? En el tiempo del noviazgo. Para esto, desde luego que también va a hacer falta no solamente un tiempo de conocerse uno al otro, repito, sino también la propia mínima madurez personal de cada uno de los novios. Una persona con cierta madurez que quiere comprometerse, que quiere darse al otro, que está dispuesta a compartir la vida con otro, pues también eso se requiere, cierta madurez, el mismo testimonio y el ejemplo que se ha vivido en la casa por parte de los papás, por parte de la familia, pesa mucho también. Se tienen modelos y se repiten modelos. Esto va a tener también consecuencias en este tiempo del noviazgo. Cómo es la relación del hombre con la mujer, cómo es la relación de uno con otro, cómo se tratan en la familia, pues eso es con lo que van los jóvenes o no tan jóvenes precisamente al encuentro del otro, al encuentro de aquel con quien quieren compartir su vida. Otro punto importante va a ser también una formación, hasta cierto punto esta formación que nosotros en la iglesia llamamos catequesis o pláticas prematrimoniales, que también tienen mucho que ver porque nos enseñan, como decíamos en el video pasado, qué es el matrimonio, qué implica estar casados por la iglesia o qué es este sacramento al cual se está preparando la joven pareja o la pareja que tiene en mente vivir su vida de encuentro uno con otro sin dejar a un lado su relación con Dios. Por tanto,
cuando en el noviazgo no se ha conocido lo mínimo para este encuentro, podríamos decir que ahí falta o que se está poniendo para una vida de pareja un cimiento muy débil. Y todos también hemos conocido que hay cimientos débiles que mantienen casas, pues sí, las mantienen toda la vida quizá, pero un poco dobladas, un poco endebles, un poco que no tiemble mucho porque se nos viene abajo la casa. Pues lo mismo sucede con la relación de las parejas que muchas veces llegan al matrimonio sin conocerse. Recordemos que aquí el punto importante es conocer a fulanito o a fulanita para poder decir, quiero casarme contigo, quiero que seas mi esposa, te acepto como mi esposa, como mi esposo. Precisamente, ¿por qué? Porque en el noviazgo, este momento de conocerse, habría que distinguir dos puntos o dos momentos, dos partes. La primera va a ser el momento en el cual todas las emociones, todos los sentimientos, todas las ilusiones de sentir un amor nuevo, distinto de otra persona, ajena a la familia nuclear, hermanos, padres, aparece. Esto nos hace sentirnos queridos verdaderamente, valorados, amados, y también somos capaces de corresponder de esa manera. ¿Quién es el que ama? El que se siente amado. Una persona que no se siente amada, no ama. Es un reflejo casi natural, casi instintivo que está ahí, en la humanidad, en la naturaleza humana. Si aparece una persona que me valora, me quiere, me atrae, la atraigo, me manifiesta su cariño, me manifiesta su amor, su deseo de estar conmigo, su alegría de estar conmigo, pues ahí surge precisamente lo que llamamos enamoramiento. O sea, el estar envuelto en el amor. Pero el enamoramiento pues no deja de ser un mero sentimiento. Un sentimiento que en definitiva es eso. Un sentimiento que puede ser más intenso, menos intenso, pero como todo sentimiento se pasa. ¿Cuánto dura la gente enamorada? En alguna ocasión se preguntaba, sobre todo a los recién casados, en alguna encuesta que se hacía en uno de los países de Centroamérica, México, Argentina, no recuerdo exactamente, preguntaban ¿cuánto dura el enamoramiento de los casados, de los recién casados, que se casan muy enamorados? Pues, según las respuestas, el enamoramiento dura de 2 a 5 años, no más. Un sentimiento que sin duda se alimenta, se mantiene, pero que llega un punto en el que se termina. Pero, queridos hermanos, recordemos que cuando estamos en el plano del matrimonio, se habla de la voluntad. Vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio. No dicen, vienen enamorados, sintiendo maripositas en la panza, y vienen ilusionados. No, eso no se pregunta. Se pregunta por la voluntad. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente el conocimiento del otro lo que haga que mi voluntad se incline hacia él. Lo ve como un bien, lo ve como algo apetecible o necesario para mí, y entonces se dice, me caso, lo quiero obtener, me quiero entregar. La voluntad, por tanto, tiene que ver con ese conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. No podemos decir o hablar de amor cuando hay un desconocimiento de algo, de la realidad que se dice amar. Y en este caso estamos hablando de personas. Las personas verdaderamente se conocen en un mínimo básico para poder decir, quiero quererla, quiero amarla. Ahí está la voluntad. Por eso tendremos que pasar de ese punto del enamoramiento, un sentimiento, al amor, que va a ser un acto de la voluntad. Quiero quererte, quiero amarte. Y si es un acto de la voluntad, decíamos en la ocasión pasada, pues tiene que ser libre. Nadie puede obligar al otro a amar. Nadie puede obligar al otro a quererlo. Nadie. El amor, el deseo de querer, surge del interior. El deseo de querer sale del corazón. Y ese es muy personal y muy autónomo. No se puede obligar desde fuera que alguien me quiera, o a nadie me puede obligar que yo lo quiera. Tiene que ser algo que surge desde dentro. Y eso solamente se da, repito, cuando hay un mínimo de conocimiento y de reconocimiento de bondad en la otra persona. De bondad entendida como un bien para mí. Pues bien, ahí tenemos entonces cómo esta
conocerse se da en el noviazgo. Insisto en el tema del noviazgo porque creo que se vive el noviazgo muy superficialmente. Muchas veces se confunde ese noviazgo, sí, pues con el pasarla bien, con conocer a alguien, con divertirse, con sentir bonito y ya somos novios y qué felicidad. Pero, ¿y cuando no terminamos de conocerlos? ¿Qué hacen? O porque ya somos novios tenemos que casarnos, o porque, que quede una cosa muy clara, noviazgo no es igual a matrimonio. Somos novios, me voy a casar contigo. No. Precisamente el noviazgo es ese momento, es ese tiempo de conocimiento para poder tomar la decisión de decir sí, ya te conocí lo mínimo para decir me caso contigo. O también con toda la libertad y con toda la conciencia tranquila poder decir ya te conocí, fuimos novios, ¿sabes qué? No eres la persona que yo estoy buscando, no eres la persona con la que quiero compartir mi vida, no eres la persona con la que estoy dispuesto a entregarme. No. ¿Por qué? Por lo que sea. Pero en definitiva, noviazgo no quiere decir igual a casarnos, sino noviazgo quiere decir tiempo para conocernos. Para conocernos y una vez conociéndonos, decimos que sí y continuamos una vida juntos o decimos que no. Muchísimas gracias y hasta luego. O se busca otro novio o se espera otro novio u otra novia. En este sentido, entonces, vamos a ver que cuando ha pasado el tiempo del noviazgo, que tendría también que ser un tiempo necesario y suficiente para poder decir que conocemos a alguien, pues realmente habrá que medir, más que medir, fijarnos en el tiempo. Yo personalmente he escuchado historias de personas que duran de novios un mes y dicen, me caso. O personas que duran de novios 2 meses o 3 meses y ya con eso comprometen su vida. No digo que no se conozcan, pero personalmente pienso que no es el tiempo suficiente para poder decir te conozco o te conozco lo mínimo para casarme contigo. ¿Por qué? Porque también seamos francos, el noviazgo es ese momento ideal en el cual nos presentamos, sí, quizá como con la mejor cara que tenemos, nos presentamos como la parte agradable de lo que somos, pero como dice el dicho, vive con Inés un mes y sabrás quién es. De visita todos somos buenos. De ratitos y en momentos todos somos amables, sobre todo cuando queremos quedar bien, sobre todo cuando queremos conquistar al otro o dejarnos conquistar por la otra persona. Entonces, 1 mes, 2 meses, 3 meses de novio no asegura el conocer mínimamente a la otra persona. También he encontrado el caso extremo, personas que duran de novios, 8 años, 10 años, 15 años, y que al final dicen, pues no, y se van, y se separan. Sin poner una fecha o sin poner un límite de tiempo mínimo o máximo, al menos el noviazgo tendrá que ser ese tiempo suficiente para poder decir que conocemos mínimamente a una persona con la cual vamos a compartir la vida. Conocer mínimamente a una persona para decir, quiero quererte, yo quiero estar contigo, quiero amarte. Yo creo que el tiempo del noviazgo realmente es bien importante en la vida de toda pareja, o tendría que haber sido importante en la vida de toda relación, sobre todo de cara al matrimonio. Por ese lado, entonces, vamos a ver cómo cuando se termine ese tiempo del noviazgo, verdaderamente podamos decir, ya te conozco, ya me conozco contigo, ya te conozco a ti, pues bien, vamos allá, vamos a casarnos. Se entiende que pues, se da el matrimonio y sigue la relación y sigue la pareja. Pero aquí, y era el punto que proponíamos para este video, es cuando no nos casamos con alguien concreto que ya conocemos, sino que nos casamos con la idea de alguien porque no lo conocemos. En otras palabras, cuando no se llega a ese conocimiento, cuando no se consigue llegar a este aspecto, ¿por qué se casan los novios? ¿Por qué se casan? ¿Por qué nos casamos si duramos 1 mes de casados y no nos conocemos? ¿Por qué nos casamos si realmente no hemos llegado a ese punto de poder decir quiero quererte? ¿Por qué nos casamos? Y es aquí donde precisamente aparece nuevamente el término prejuicio.
me caso con una idea. ¿Por qué? Porque en un tiempo concreto, si no hay conocimiento, va a ser mi necesidad, mi ilusión, mi deseo, un proyecto de mi fantasía quizás, que pongo en el otro y me caso con esa idea, y me caso con esa necesidad, y me caso con ese prejuicio, me caso con una persona o con la idea de una persona que no conozco siquiera. Podríamos hablar de muchos prejuicios o de muchos ideales o ideas de personas. Vamos a hablar, no sé, unos 3 o 4. Podríamos hacer la lista infinita, pero bueno, vamos precisamente a decir algunos. Cuando he pasado el noviazgo y no nos hemos conocido, ¿con quién me caso? ¿A quién tengo enfrente? Pues podríamos hablar del príncipe azul, para poner un nombre. Estos desde luego no son cosas que estén establecidas en ningún lado. Son ejemplos y modos concretos que yo personalmente pongo para poder explicar el tipo de relación o el tipo de persona con el que creemos que hemos encontrado en el matrimonio la pareja, con el tipo de personas con el que a veces nos casamos, entre comillas. Bien, el primero es el príncipe azul. Todos conocemos la historia de las princesas de los cuentos de Disney, donde el príncipe azul es aquel que viene en su caballo blanco, viene muy guapo y te rescata a la princesa del castillo y de la bruja mala. Ahí está entonces el príncipe azul o la libertadora o la heroína. Aquí, hablando indistintamente de príncipe azul o princesa azul, esto sucede tanto en hombres como mujeres. No es que solamente las mujeres piensen en un príncipe azul, sino que incluso muchas veces los hombres también piensan en alguien que los libere, que los ame, que los obtenga, que los rescate de una situación de desamor, podría ser. Bien, entonces se aplica a unos y a otros. El príncipe azul es el que viene a rescatarme. Es el que me va a sacar muchas veces de una situación familiar tensa, difícil, esas familias a veces malamente llamadas disfuncionales o tóxicas, o de otras relaciones que no han servido. Va a ser el que me dé la salida, va a ser el que me rescate, va a ser el que me lleve consigo precisamente porque yo necesito que alguien me saque de aquí. Muchas veces me va a sacar del castillo de mi soledad. ¿Cuántas personas se sienten solas y encuentran a alguien que les echa el guante y dicen, me voy con ella? ¿Por qué? Para escaparse de la torre de su soledad, para escapar de la bruja que le quiere comer la vida, que es la soledad. Insisto, por eso digo que esto se puede aplicar a hombres y mujeres. Ahí está entonces el Salvador, el Libertador, la heroína, el príncipe azul. Entonces, ¿cuántas veces los novios, las parejas se casan con una idea de este tipo? Esta persona es la que me va a salvar. Esta persona es la que me va a rescatar. Esta persona es la que me va ¿me explico? Y ahí tenemos un ejemplo claro de este tipo de relación. El príncipe azul o la heroína que me va a salvar de una situación penosa de la cual necesito salir. ¿Y cómo lo hago? Casándome con ella, casándome con él. ¿Sí? Otro prejuicio u otra imagen ideal que no es una persona concreta, sino que es una ilusión o un prejuicio nuestro, va a ser precisamente el papel de Romeo. Vamos a ponerle Romeo, o Romea, si se puede hablar así de las mujeres. Julieta sería en este caso, ¿no? Mi Romeo o mi Julieta. ¿Quién es él o quién es ella? Pues es el que me va a amar siempre. Es el que está dispuesto a dar la vida por mí. Es aquel que me va a dar ese amor que nadie me ha dado. Es aquel que me va a llenar de ilusión y de felicidad porque él es detallista, porque es amable, porque es bueno, porque es buena, porque es detallista. ¿Y qué pasa? Y esto lo habremos escuchado 1000 veces. ¿Qué pasa? Pues pasa que con el tiempo, el que era detallista ya no es. El que llevaba flores ya no las lleva. El que era amable ya no es amable. El que es simpático pierde la simpatía. El que es... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente porque esa amabilidad, ese detalle, esa bondad, pues simplemente no era parte de la naturaleza de esa persona, sino que era un
modo o un medio de seducir, de cazar, de atrapar. ¿Cómo es que voy yo precisamente a tener a alguien? Pues vamos a emplear todos los medios necesarios para obtenerlo. Y aquel que cae, una vez caído ya está en el hoyo, pues ya está, ya se acabó el detalle, se acabó la amabilidad, se acabó el romanticismo, se acabó todo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo aquí. Entonces, muchas veces sucede que estas parejas se encuentran, se enamoran, se emocionan y dicen, es el príncipe azul, es ese Romeo, ese que me va a amar tiernamente, que me va a tener aquí en la palma de la mano y que en definitiva, pues una vez ya caído, se acabó todo esto. Bien, este podría ser uno, más bien otro. Uno más podría ser el supernovio o la supernovia. Ya lo saben, aquel hombre o mujer que precisamente nadie es mejor que él o que ella, que todo lo hace bien, que nada se le complica, que es súper especial, que no se ahoga en un vaso de agua, una persona que me va a sacar de mis problemas, que me va a ayudar, que va a ser un apoyo para mí. Y caemos en la misma situación. Ese supernovio o esa supernovia verdaderamente existe. Hay novios perfectos, hay novias perfectas, hay parejas perfectas, hay personas perfectas. No las hay. El ser humano es un constante crecer y progresar en su desarrollo. Por tanto, menos a los 20 años vamos a encontrarnos, o 20 y tantos años vamos a encontrarnos con el supernovio o la supernovia. Pero yo así lo veo, yo así lo vi, así me lo imagino, y parece ser que esta persona concreta cumple esos objetivos o cumple esas cualidades. Y ahí tenemos entonces cómo se llega a casar o cómo se llega a comprometer a alguien con esa idea y no con la persona concreta que tiene delante de sí. Uno más podría ser, lo titulé, el peor es nada. ¿Por qué el peor es nada? ¿Por qué? Porque precisamente va a ser la persona así como que la última tabla de salvación en el naufragio de nuestra vida sentimental o de la vida emocional. El peor es nada va a ser el que me rescate o con el que me quede después de una decepción amorosa. He tenido ya 4 novios, 4 novias, no me he casado con ninguno, pues este va a ser el último, este es el último tren. Aunque sea con este, pues peor, es mejor que nada. Entonces, está precisamente este que se ve como el último recurso. Sea como sea, no lo conocemos, estamos hablando de que no se conoce la gente, son simplemente ideas de cada uno de los miembros de la pareja. Aparece entonces esta persona que va a solucionar o va a satisfacer mis necesidades, sobre todo unas necesidades realmente que están ahí reclamando una solución. Ya se me pasa el tren si no me caso, ya tengo tantos años, esta persona llegó a mi vida, llevamos tanto tiempo de novios, ¿cómo decirle que no? Somos novios y hablamos de casarnos, ya está lista la boda, ya tenemos todo, ¿cómo decirle que no? Pues aunque sea me caso con este. Si lo dejo, ¿qué va a comentar las personas? ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo va a quedar él? ¿Qué va a decir su familia? ¿Qué va a decir mi familia? Y tenemos entonces que, pues aunque sea con este me caso, el peor es nada. O lo que muchas veces sucede también, que tengo que casarme. Por lo que sea, resulta que ya se nos ve la pancita y hay que casarnos. Aunque sea con este. No lo conozco de mucho, llevamos de novios 1 mes o 2 meses, o lo que es peor, lo conocí en una fiesta, nos fuimos por ahí, unas copas, unas canciones, y resulta que hay que casarse. Yo recuerdo en alguna de las parroquias donde yo estuve de párroco, más de alguna ocasión, llegaban 2 señores, uno de ellos muy serio, el otro un poco apenado. Llegaban con 2 jovencitos y decían: Padre, venimos a casar a estos muchachos.
Y yo decía, ¿vienen ustedes a casarlos o los voy a casar yo? No, venimos a casarlos. Resulta que el muchachito se llevó a la muchachita y se tienen que casar. Válgame la Virgen, ¿cómo que se tienen que casar? Y resulta que veo yo a los muchachitos, una chamaquita de 14 años, un muchachito de 16 años, se tienen que casar. O sea, eso es verdaderamente casarse con alguien. Conoces a alguien, quieres casarte. ¿Me explico? O sea, el peor es nada. O sea, aunque sea con este, te tienes que casar con este. Pues bien, podemos hablar de muchas ideas e ideales. Nos podemos casar con una idea de alguien, de un Romeo, un príncipe azul, un Salvador, un peor es nada, un supernovio, una supernovia. Pero ya casados, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando hemos llegado a este punto en el que tenemos que decir, yo fulanito te acepto a ti fulanita? Pues lo primero que sucede es una gran desilusión, un dolor tremendo, una confusión desconcertante y empieza entonces una relación difícil. Por eso entendemos muchas veces que algunas parejas desde el primer momento, después de que vienen de la luna de miel o incluso en la luna de miel, empiezan las discusiones, empiezan el no entendernos, empieza el qué hice, por qué me casé, qué estuve haciendo, en qué estaba pensando, porque empiezan a conocer a esa persona. Ahora sí, ya viven con ella, ya están con ella, la empiezan a conocer y dicen, esta no era la persona con la que me hubiese encantado compartir mi vida. Esta no es la persona con la que verdaderamente deseaba yo pasar el resto de mis días. Y tenemos entonces cómo, cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que me casé con esta novia o este novio, que no es el que conocí en las tardes de paseo y en las pláticas o ahora modernamente en los mensajitos cariñosos, cuando ya verdaderamente conozco a esta persona, repito, viene precisamente la desilusión, el dolor, la confusión. ¿Qué queda entonces? ¿Qué sigue entonces? ¿Qué pasó entonces? Ya no vamos a hablar de la santidad del matrimonio, ya lo hablamos. Pues ahí está Dios, que esa podría ser una solución. Meternos en Él, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a aceptar, que nos enseñe a conocer. Pero sobre todo, lo ordinario, lo común que suele suceder, la salida que muchas veces se emplea es el ya no vivir con esta persona, sino el sobrevivir con esta persona. ¿Qué se necesita para sobrevivir en esta situación? Pues sobrevivir se entiende que es una lucha, una batalla a todos los niveles, emocional, interior, incluso exterior. Y habrá personas que desgraciadamente incluso hoy en día todavía llegan a la agresión física, llegan a la agresión psicológica, a la agresión emocional. O sea, verdaderamente se viven batallas internas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no nos conocimos. Porque no somos capaces o no fuimos capaces de conocer a alguien con el cual querer compartir la vida, conocer la existencia. Y entonces sí, viene precisamente la subsistencia, el sobrevivir, el decir, pues hay que tirar. Y aquí la pregunta es, queridos hermanos, ya que hablábamos del matrimonio y del sacramento del matrimonio, este tipo de relaciones se le puede llamar matrimonio. Este es el plan que Dios tiene para la pareja humana. Dios bendice este tipo de relaciones, este tipo de uniones. Se puede dar aquí el amor y ser felices. Y entonces sí, ¿qué necesitamos para sobrevivir? Pues necesitamos, y viene una segunda etapa en la vida de los matrimonios, de los esposos, que es lo que muchas veces mantiene más o menos estable, más o menos unido una pareja que se casó, que fue al altar, porque se casó no con una persona concreta, sino con la idea de una persona concreta, que después de la luna de miel o en la luna de miel se le cayó y que empieza a conocer, sobrevivir. ¿Qué se necesita entonces para sobrevivir? Necesitamos, si es una batalla, una armadura. Necesitamos una careta, un escudo, una armadura, un arma.
Y ahí tenemos cómo incluso ya dentro del matrimonio, muchos matrimonios adquieren esos roles o esas caretas que podríamos llamar nosotros armaduras o caretas o máscaras de ataque. Y tenemos, por ejemplo, ahí que por lo general casi siempre se complementan, por ejemplo, al violento, al que grita, al que siempre se enoja, al que tiene que imponerse. Detrás de siempre de la violencia hay mucho miedo, mucho temor. Me siento vulnerable, me siento que no me terminan de hacer caso, de respetar o de querer, entonces me pongo la armadura del violento y grito y pataleo. Repito, esto se da en hombres y en mujeres, ¿eh? Hay señores muy gritoncitos y hay señoras muy gritoncitas. Entonces, ¿cómo sobrevive el otro a esta relación? Pues va a ser el sumiso, el callado, el que no dice nada. Tú gritas, yo me callo. Si yo me callo, tú sigues gritando. Si tú sigues gritando, yo me sigo callando. Y más o menos llevamos la fiesta en paz. Esas caretas, ese sobrevivir, esa batalla de uno con otro. Está, por ejemplo, el inteligente, el generoso, el que parece que todo lo sabe, parece que todo lo puede dar, parece que todo se esfuerza y se complementa y vive con alguien que se hace el débil, el vulnerable. Yo todo lo puedo, pues yo necesito que alguien me dé. Y repito, aunque cada uno está fingiendo, tiene esa armadura o esa careta de sobrevivencia, en el fondo y en la práctica, en el día a día, se complementan y van caminando. Pero ahí pocas veces se puede hablar de amor. Está también el frío o el indiferente, el que parece que no le interesa nada ni nadie, el que parece que él solito tiene cierta autonomía y él puede solo las cosas, no necesita de nada ni de nadie, que de alguna manera entonces se va a completar pues con el otro. El que es cariñoso, el que busca al otro, este es indiferente, este lo busca, este le da indiferencia y de alguna manera lo complementa o le da ese cariño que este busca y bueno, pues este se emociona y sigue buscando. Y es un juego de cierta codependencia más que una relación de amor. Aparece también, por ejemplo, el soñador, el planeador, el que está por las nubes, el que tira siempre para adelante, que se complementa con el realista, con el que tiene los pies sobre el suelo, con el que es lógico. Y de alguna manera, insisto, este tipo de relaciones y de parejas, más que unas relaciones sanas y más que unas parejas donde se pueda crecer y buscar el amor, pues simplemente aparecen como parejas hasta cierto punto llevaderas, prácticas, pero que en el fondo no hablan y no conciben ellos que el matrimonio sea la fuente de la felicidad, como llamábamos en la ocasión pasada, la escuela del amor. Difícilmente se puede hablar en este sentido. Bueno, sin duda aquí cabría un tercer video en el cual poder solucionar esto o dar una solución a este aspecto. ¿Cómo podemos nosotros solucionar este tipo de cosas? Porque, queridos hermanos, una cosa es cierta. Hay muchas parejas, hay muchos matrimonios que son así. Hay muchas parejas que llegan al altar casados con prejuicios o ideas, no con personas. Y de alguna manera la vida nos va mostrando lo difícil que es. Dios actúa, ahí está su gracia. Pero también es verdad que nosotros, las personas, necesitamos disponernos y poner de nuestra parte para que Dios actúe en nosotros. Por eso, ¿qué necesitamos? Pues quizás, repito, podría ser esto tema de un tercer video para cerrar aquí la trilogía de este tema y poder de alguna manera tener una visión más clara, más realista, pero sobre todo más esperanzadora del matrimonio y del sacramento del matrimonio que muchas personas viven. Pues nada, queridos hermanos, que realmente estas pinceladas de reflexión nos hagan mirar a vernos, nos hagan voltear a mirarnos y poder verdaderamente descubrir cómo estamos, cómo vamos caminando y qué necesitamos para poder completar el objetivo del matrimonio, que es el amor y la felicidad. Muchas gracias a todos.